que sí quiero aclarar es el título de la exposición. No son experimentos junto con el profe, sino con el profe. Ahora lo veo. Aquí está. No lo voy a hacer. Un profesor es una ciencia, es utilizarse a sí mismo como ratón de laboratorio, como conejillo de India. Y eso he hecho yo en esta ocasión. Con motivo de unas pruebas médicas que tuvieron que realizar, me inyectaron un yodo 123, que es un emisor gamma de unos 159 kilonewtonvoltios, no demasiado intenso, y un periodo de desintegración de poco más de 13 horas. De esta manera he utilizado mi propio cuerpo como vehículo radiactivo para demostrar a mis alumnos cómo decae la radiación con el tiempo, con el periodo de desintegración, y cómo disminuye esta radiación con la distancia de la fuente radiactiva. No se lo pierdan, es interesante. Ese soy yo asomándome a un espejo con un contador griego. Soy yo quien dice que va a decir eso. Bueno, ahí explico lo que es el periodo de desintegración a mi alumno, no a vosotros. Ya soy muy poca radiación. En el medidor veis que aquí está un poco preciso, pero se puede apreciar perfectamente la dimensión. Y aquí ya soy casi normal. Casi. Eso es radiación de fondo, simplemente. Sí. Dejando pasar suficientes periodos y ahora tan interesante. Buenas tardes. Bueno, yo me llamo Francisco Garde, trabajo en el Observatorio Astronómico de Torcay, en la Hora del Cielo. Y bueno, parte de mi trabajo consiste en hacer observaciones públicas, ¿no? Y un instrumento que se ha visto fundamental en estas observaciones públicas, sobre todo a partir del 2000, son los láseres. Son un instrumento fascinante, todo lo que tenga un láser termina jugando en casa con ellos, pero es curioso, estos láseres que son muy baratos ahora, hace sobre el año 90 podían costar miles de euros. Ahora hay una tecnología nueva, son láseres de estado sólido bombeados por un diodo, y voy a explicar brevemente de qué consiste, porque la idea es transmitiros de que hay muchos láseres que se están vendiendo muy baratos en el mercado y que pueden resultar peligrosos.
Yo incluso me he encontrado a padres en las observaciones públicas que han cogido el láser, se lo llevan siempre que hay una observación pública y yo muestro el láser, una constelación, una galaxia, lo que sea, siempre hay alguien del público que saca un láser más potente. Y al final se convierte a ver quién la tiene más larga, quién la tiene más potente, ¿eh? El láser me refiero, ¿no? Pero también cuando muchas veces están poniendo una galaxia, me estaba acordando antes de Paco Reyes, pone una galaxia y siempre, oye, mira, la galaxia está tantos años luz, tan grande, tantas estrellas, y alguien te dice, sí, sí, pero el láser ¿cuánto te costará? El láser es fundamental y a todo el mundo le interesa, pero tiene un gran peligro. Veréis, un láser, este tiene láser, ¿no? ¿Vuestra láser con esto? Entero arriba. Bueno, con láseres no va a ser, o de arriba, ¿no? Tiene verde, sí. Bueno, pues esto es un láser típico. Veréis, el láser, lo que hacen barato los láseres es un diodo que emite luz infrarroja en esos 208 nanómetros, aquí lo tenéis, ¿eh? Bueno, pasa por un cristal, aquí hay un paquete de cristales con base de neodimio y lo que hace es convertirlo en 1064 nanómetros. Sigue siendo luz infrarroja. Pero al pasar por este otro cristal, lo convierte en 532, precisamente donde nuestro ojo es más sensible, en la luz verde. Incluso en la oscuridad, nuestros ojos, el máximo de sensibilidad lo tienen este color verde. Casi, bueno, un poquito, estaría más cerca en el amarillo, pero veis, el verde es somos muy sensibles, en cambio no tanto al rojo. De hecho, si tenéis un láser de 20 milivatios, para tener otro en rojo igual de brillante, tendría que ser 8 veces más, sobre unos 160 milivatios. Bueno, pues, ¿qué es lo que ocurre con estos láseres? Pues veis, muy sencillo. Aquí se produce la transformación del infrarrojo en luz visible. Cuando sale de aquí hay que saber una luz verde, aquí tenemos un colimador y suele llevar muchos láseres un pequeño filtro infrarrojo. Claro, el infrarrojo es caliente y muchas veces pues, se calienta demasiado y además aumenta el coste. Fijaros, entonces lo que hacen muchos fabricantes es quitarle este pequeño filtro. Entonces, si el láser no emite bien en luz infrarroja, no hace bien la conversión de infrarroja a luz visible, puede ser que incluso a mí me lo lleva a decir, este láser no es peligroso porque brilla poco. Brilla poco en luz visible, pero en el invisible puede ser un cañón de luz. Y veréis, si el láser es potente y yo os alumbrara a los ojos, automáticamente lo cerraríais. Simplemente, igual que cuando miráis el sol, cerramos los ojos porque deslumbra. Con un láser que emite mucha luz infrarroja, pero poca luz visible, no cerraríamos los ojos. Nos estaríamos haciendo daño en la retina, pero no cerraríamos los ojos. Entonces hay una forma de hacer un experimento para saber si un láser que tengamos en casa es peligroso o no. Yo tenía un láser que era muy malo, tan malo que se ha roto, y ahora tengo láseres pero que funcionan muy bien. Entonces este experimento no puedo mostrarlo como a mí me hubiera gustado, ¿no? De hecho, en esta semana, como se me ha roto el láser malo, fui a se viene aquí, representado por chinos, unos chinos, ¿no? Y compré el láser más cutre que tenía, de 13 euros, de 50 milivatios. Y claro, compré el láser, me fui a mi casa, hice el experimento y funcionaba muy bien, no emitía luz infrarroja. Entonces fui otra vez al chino. Y entonces me atendió la chica esta, la chinita, y me dijo, bueno, ¿y por qué quieres cambiarlo? Me iba a decir porque funciona bien. Entonces le dije, no, es que mi niño quiere uno de otro color. Y me dieron uno de color negro. Pero fui a casa y funcionaba bien. Claro, ya no iba otra vez a buscar China y decía, oye, y tampoco buscar más chinos por Málaga tampoco era cuestión. Pero ¿cómo funciona esto? Pues mira, bien sencillo. Lo único que hace falta es una red de difracción, que sería un CD. Aquí lo que hemos puesto es una cartulina y he dejado un agujerito para que no haya demasiada red de difracción. Lo que voy a dirigir este agujerito de la cartulina, que muestra, deja de todo ese agujerito, donde está el CD, lo que voy a dejar solamente ese agujerito y voy a utilizar una pantalla para que refleje. Claro, como es una luz verde, cuando llegue la red de difracción lo va a refractar según la longitud de onda del verde, porque no tiene mucho más espectro. Bueno, pues esto es lo que tendría que salir básicamente. A ver si lo centro bien. Bueno, ahora hay que buscar la posición, pero veis, puede aparecer pues mucho más puntitos. Son los diferentes órdenes de
de difracción que tenga el CD. Lo suyo es probar varios CD, porque incluso dependiendo del tamaño de la distancia entre los surcos, vamos a tener más difracción o no. Claro, aquí lo estamos viendo en visible, ¿eh? Es un láser que brilla poquito, es de un 5000 vatios. Pero ¿cómo podemos saber si brilla en invisible? En infrarrojo, que es el peligro. Pues necesitamos una cámara de infrarrojo. Lo suyo es un móvil. Pero para que lo veáis todo, he traído la tablet, que tiene una cámara. ¿Y cómo sabemos si nuestra tablet capta el infrarrojo? Todos sabéis que hay una prueba para saber si un mando de distancia funciona. Lo típico cuando uno está en casa, está cambiando y no funciona el mando, dice, será la pila, y aprieta más fuerte el mando, ¿no? No, hay un truco mejor con el móvil. Veréis, ninguno cuando miráis el botón veis iluminar una bombillita. Pero si lo colocamos aquí detrás, veis cómo brilla un montón. Y estamos viendo... Bueno, pues esto sería una cámara que detecta el infrarrojo. Luego necesitamos otra cámara que no lo detecte. En este caso no hace falta tener una Canon, pero bueno, una cámara más sencillita de compacta que tengáis en casa. Y lo que hacemos es obtener una imagen de la reflexión, aquí esos puntitos que hemos visto, y podríamos ver lo siguiente. Yo esta imagen la quiero ver en internet porque digo, los láseres malos no lo he encontrado. Y esto es lo que nos podríamos encontrar. Que veréis los distintos órdenes, pero entre los puntitos verdes puede llegar a aparecer en la imagen de infrarrojo unos puntitos adicionales que aquí lo vemos como color blanco. Si cuanto más brillen estos botones, estos puntitos respecto a los que son verdes, más brillante es el láser en infrarrojo, más invisible es. Y el infrarrojo realmente es peligroso, si lo estamos utilizando en una habitación o lo que sea. Entonces lo que hay que vigilar es precisamente que no tengan, lo que buscamos son láseres que no emitan luz infrarroja. Y ya digo, lo único que hace falta es un folio, un láser, el que vamos a probar, una red y una cámara que sea capaz de detectar el infrarrojo. Y basta. Muchísimas gracias a todos. Hola, muy buenas. Delia Rodríguez, de la Parque Castillejo. Somos profesores del IEF Tierra de Mija, Málaga, y nuestra presentación es un PowerPoint sobre la Semana de la Ciencia y Tecnología que organizamos el curso pasado. Simplemente pues queremos mostrar cómo lo hicimos, ¿no? Sobre eso. ¿Se puede quitar la luz? La proyección, el PowerPoint tenía música a partir de la segunda diapositiva, pero habrá algún problema con el paquete Office, que hicimos en el 2010, quizás sea anterior a la versión. Solamente era esto con música para que fuera un poquito más distraída la presentación.
los temas de este tipo. Bien, buenas tardes, soy Francis Campos, vengo de Almádena, Málaga, y cuando nos planteamos muchos profesores transmitir una educación humanista en la que la ciencia se ve de una manera global, buscar un hilo conductor es muy importante. Y yo lo he encontrado en el clavo. Dale que se me ha el clavo. Un clavo saca otro clavo. Buscar que toda la ciencia se explique con algo sencillo, pues lo que buscamos todos en una clase, ¿verdad? Entonces, con un clavo he conseguido pues, aplicar tanto a la química como a la física, incluso a las matemáticas, conceptos que, por lo menos, que hagan pensar a los alumnos. Antes de empezar la presentación, voy a invitaros a que penséis un poquito durante la presentación. Tengo ahí encima 10 clavos y un solo clavo. Muchos lo sabréis, el que quiera, cuando terminemos, venga y haga o intente colocar los 10 clavos en ese solo clavo. El que quiera después que venga que lo haga. ¿De acuerdo? Bueno, concepto que podemos explicar con un clavo. La oxidación, evidentemente. Lo primero que se nos ocurre. Oxidación. El clavo se oxida. ¿Qué le ocurre a un clavo, por favor? ¿Qué le ocurre a un clavo cuando se pone en intemperie? Se oxida. ¿Qué le ocurre al oro cuando lo ponemos en intemperie? Desaparece. Entonces, entramos en una diatriba, ¿no? de concepto. El concepto podemos utilizar el concepto de ácido base como el óxido se consigue quitar con un ácido. Podemos introducir conceptos de ácido. Electrolisis, hemos visto aquí muchos ejemplos de electrolisis. Funcionaría como ánodo y como cátodo. Incluso podemos hacer mediciones cuantitativas, no solo cualitativas. Pesar el clavo antes, el clavo después, ver la cantidad de depósito que tiene, medir el tiempo para saber, podemos aplicar incluso la ley de la electrolisis. Más aplicaciones. Tenemos un primo del clavo, el tornillo. Tornillos, tuercas, arandelas. Pues tenemos la capacidad de tener un modelo químico para explicar, por ejemplo, la estequiometría. ¿Cómo explicar la estequiometría? Pues de una forma muy sencilla, ir uniendo distintas partes. Siguiente diapositiva. Y aquí tenemos el torcuato de arandela 4, por ejemplo. Con lo cual, nos puede dar un ejemplo muy práctico y sencillo de cómo hay un antes y un después de una reacción química. ¿Qué más podemos explicar? La física, inmediatamente, ¿qué nos viene con un clavo? Un electroimán. Seguimos. El concepto en electricidad de conductor y aislante. El clavo, evidentemente, va a aparecer siempre como un elemento conductor. Principio de Arquímedes. Un clavo y polispán. Distintos líquidos, distinta cantidad de polispán, distinta cantidad de líquido desalojado. Pues con un clavo también vamos a explicar el principio de Arquímedes. Su hermana pequeña, la chinchita. Concepto de presión. De una forma bastante evidente, cuando vengamos y tengamos un alumno que viene con la chincheta clavada, podremos valorar competencias básicas que no atiende. La presión hay que apoyarla en la mayor superficie posible para que no se nos clave. ¿La unión que hace la fuerza? Pues bueno, esperamos que el globo se explote. Mucho más cómodo que la cama del fakir, que aparece en todas las listas de internet. Un ejemplo que una sola chincheta produce el efecto deseado. Capilaridad, pues con un clavo, dos tortas y una y una gomita, pues observamos la capilaridad de una manera muy sencilla y elegante. ¿Lejos? Bueno, la aceleración de coriones. En este pueblo de Ecuador, donde supuestamente está el grado de latitud cero, venden y toman como cómplice al tornillo, que es un huevo
no está sometido a la aceleración de Coriolis porque se mantiene en equilibrio. Una manera de explicar la aceleración de Coriolis, pero evidentemente es falsa, porque para que ese producto, para que la aceleración de Coriolis se pueda observar, es evidente que hace falta una gran masa para que la inercia se manifieste. Pero bueno, el tornillo también sirve para desterrar falacias, ¿no? Seguimos. Matemática y geometría. Ya hemos visto aquí los ejemplos, ¿no? Una herramienta para hacer figuras con niños que tengan alguna dificultad en el aprendizaje. Matemáticas. El área. Este área nos daría, según la integral cero. Pues el clavo también nos indica, si tomamos como valor absoluto el área, la suma no nos daría cero, sino nos daría realmente el valor de la integral. Juego de ingenio. Aparecen los clavos también. Novela policíaca. O bueno. Evidentemente pasa. Y ahora tenemos nuestro centro de masa. He visto cara de gente que le gustaría, porque sé que alguien se atreve a... Tú tienes ganas. Yo sé cómo hacerlo. Pues claro, tienes ganas. Es que somos como niños. Vale. Con la webcam también. Creo que ¿Quieres ver clavo? Será por clavo. Más difícil todavía, no 10 clavos, 14 clavos. Yo creo que con menos está bien. No, pero lo va a hacer, lo va a hacer. con la punta para arriba. Sí. Yo no me quedo pero si saca estos temas escatológicos, bueno. Evidentemente hemos dicho que queremos hacer una exposición desde un punto de vista humanista. No hay una única respuesta. Por si fallaba, teníamos el imán preparado, pero la verdad que no. ¿Por qué? Porque podemos volver a relacionar el centro de masa, la gravedad, con el magnetismo. No nos dejamos llevar por la única respuesta. Y ya para terminar, los clavos están tristes porque le tienen mucha idea. Hay gente que quiere acabar con ellos. Cuando son un instrumento que lo que hacen es amar la ciencia. La última. El experimento es muy sencillo, solamente es ver qué podemos hacer para darle más utilidad a ese láser verde que hemos utilizado todos para enseñar las constelaciones a nuestros alumnos. Y lo único que tenemos que hacer es tratar de enfocar el láser pasándolo por una gota de agua. Esa gota, bueno, pues puede ser una gota de agua normal, una botella que vamos a ver ahora, o de un charco. Entonces ver si
la gota de agua hace un efecto de lupa y podemos observar los microorganismos que hay dentro de ella. Se trata de jugar y de probar un poco en casa con diferentes líquidos y diferentes... Bueno, este agua la cogimos de un charco que había enfrente del hotel. Bueno, es cuestión de probar en casa también, ¿eh? Es así. Vamos a cambiar esta. A ver, esta. Es que lo cogí de agua y un charco de aquí fuera. Bueno. Ahora. Este charco está un poco... Este quiere intentar esto con la segunda. Sí, queda muy bien. Vamos a intentar hacerlo, es muy difícil enfocar aquí, ¿no? Vamos a hacer con agua, con un agua mineral y vamos a poner un poco de saliva. La mesa se le menea. Bueno, apareció. Bueno, podéis probar en casa, ¿eh? Es cuestión de paciencia y proyectando con una pared un poco más blanca y más lejos se ve muy bien. Gracias. Bueno, buenas noches. Yo en esta ocasión desgraciadamente no he tenido que venir de ningún sitio porque habéis tenido la amabilidad de venir aquí a compartir con nosotros estas jornadas. Había pensado inicialmente enseñaros esto, pero tenía un cierto compromiso con Juan de que había que disfrazarse un poco y no se me ocurría que me podía disfrazar. Así que cambié la idea y os voy a presentar una experiencia en la cual me puedo disfrazar de amo de casa, que es una de las funciones que tradicionalmente realizo planchando. Y sin venir totalmente a cuento, pues he conseguido intentar emularte de alguna manera. Bueno, ¿qué es lo que os voy a presentar? Pues la plancha y la necesidad de que los maridos colaboren. Bueno, alguna me matará por decir colaboran, pero bueno. Os voy a presentar, que seguro que todos los que tenéis una cierta edad lo conocéis, probablemente lo conocéis todos, pero los que tenéis una cierta edad seguro, lo que se llama el efecto Leidenfrost. Leiden es una ciudad holandesa, Frost en inglés significa helado. Y el efecto, precisamente, es todo lo contrario, necesita calor. Y por eso poner una plancha. Viene esto a colación de un dispositivo que hace relativamente poco los ingleses han desarrollado para refrigerar microprocesadores en base a este efecto que hacen correr líquidos por encima de las superficies y tal. Y entonces me acordé yo de aquello que pasaba en las cocinas económicas en mi niñez, cuando caían las gotitas de la tapadera cuando se levantaba y que iban corriendo por ese... Bueno, pues el efecto Leidenfrost es este. En el 1700 y pico, el señor Leidenfrost era un médico alemán, lo describió. Se puede plantear de diversas maneras y desde luego si entráis en el YouTube hay infinidad de demostraciones de una manera o de una otra.
o de una otra. Yo os lo presentaré de una forma relativamente clásica, con una plancha, aunque también en lugar de una plancha pues se puede utilizar, si compráis una cocina de estas... sí, bueno, de vitrocerámica, de aquellas más clásicas eléctricas, una cocina eléctrica, una plancha. Bueno, y también se puede calentar una cuchara con un Bunsen, en fin, hay distintas maneras. Pero yo dije, hombre, esto de la plancha es fenomenal, porque además tengo un invento que es la pistolita, que es maravilloso, porque uno va y hace ¡pam! Y dice 30 grados. Y si levanta el brazo y le señalo al sobaquillo, 37. Y dije, pues encima me puedo quedar aquí con los compañeros, porque le doy así a esto, me dice 25. Y claro, en el momento en que suba a una temperatura determinada, yo voy a ir depositando gotitas de agua y lo que hará el agua será primero evaporarse, etcétera, etcétera. Vamos a ver. Bueno, para que esto funcione mejor, pues es conveniente que la plancha esté nivelada. Pero, bueno, pues está como está. Se caerán para un lado o para otro las gotas y por eso he puesto aquí el plastiquillo. Entonces cojo una cuentagotas y tiro una gota, ¿no? Y tiro una gota aquí y aquí se queda aquí. ¿Por qué? Porque la plancha está a la temperatura que está. Yo enchufo esto, y poco a poco se irá calentando la plancha. Y esto está bien, igual a la corriente. En el momento en que la temperatura de la plancha ascienda a 100 grados, es de suponer que esto se empezará a evaporar. Entonces quizás necesitaría yo un ayudante para que me fuera mirando la temperatura de... Sí. ¿No hay un voluntario? Si no me das uniforme... 32, Bueno, pues ahora lo dejamos hasta 34. Bueno. Señalas aquí. 44, 45. 44, 45. ¿Y qué pasa? Que hierve. ¿A qué temperatura hierve? A 49. Aquí tenemos un agua un poco especial, ¿no? A 56. A 56. Y hierve el agua a 56. A partir de ahora vais a ver lo que va a pasar. Ya empieza. Bueno, no sé si la... Ya empieza a verse... Ya empieza a verse movimiento, ya empieza a verse la bolita. Ahora. No sé si se ve ahí, si se ha quedado una bolita atrapada. Y la temperatura es elevada. ¿Qué dice el aparatito este? Dice... 59. Claro. Eso no está a 59. Dije yo, pues aquí ya la hemos liado, ¿no? ¿Qué mierda de cacharro me he comprado yo que no? ¿O qué mierda de plancha? Que es capaz de producir el efecto Liedenfrost. Esa gotita que está ahí, está la plancha ahora aproximadamente a unos 280 grados. Y esa gotita de ahí, fijaros el rato que lleva sin evaporarse. Esta de aquí. Estas gotitas, bueno, esa porque se ha ido por debajo. El rato que llevan ahí sin evaporarse. Bueno, con el tiempo, poco a poco, se van evaporando y sobre todo,
si yo ahora apago esto y la plancha esta empieza a descender de temperatura, pues nos encontraremos que en un momento determinado volverá a hacer zzz y se evaporará. ¿Cómo es que esas gotas de agua no se evaporan? ¿Cómo es que se forma la bolita en cuestión y corre por ahí? Se llegó a plantear que se había descubierto un nuevo estado de la materia, el estado esferoidal. Bueno, luego se vio que no era así, pero durante un tiempo corrió el bulo. Bueno, la cuestión está en que, claro, se va evaporando un poco el agua y se crea un colchón de vapor de agua entre la plancha y la propia agua. Y el vapor de agua tiene una conductividad bajísima, con lo cual, pues el agua está a 100 grados, porque evidentemente el agua no va más allá y no recibe suficiente temperatura y por lo tanto, pues ahí se queda hasta que poco a poco, pues se va... ahora poco a poco se irá ampliando la plancha, pero todavía le quedará un buen resultado. ¿Y cómo es que la pistola esta es incapaz de medir la temperatura? La mide, a ver, para medir determinadas cosas es maravilloso. Incluso se puede medir, Xavier, la temperatura del aire, ¿no? Que resulta curiosísimo enfocar al cielo y que nos dé menos 30 grados. Lo que pasa es que está comprada en los chinos. En los chinos de China. Y no vale más que 15 euros. Entonces, ¿qué pasa con estas pistolas que no valen más que 15 euros? Pues que están calibradas para medir la temperatura de superficies que emiten la radiación con mayor masa. Y los metales, pues tienen una emisividad muy baja. El acero, si la emisividad total del cuerpo negro es 1, el acero está entre 0,15 y 0,25 dependiendo de la temperatura. ¿Qué ocurre? Que cuando yo lo doy así y me marca aquí 63 grados, aproximadamente son 5 veces más. Entre 4 y 5 veces. Si cogemos el 0,20, bueno, y tampoco es que sea la relación lineal, pero más o menos, es decir, que estamos ahora a 300 grados de temperatura. Por eso las gotas de agua todavía se mantienen y no hace el chisporroteo aquel, que se produce el chisporroteo entre los 100 y los 200. Existe la posibilidad de gastarse más dinero, si no se gasta en lugar de 15 euros, se gasta 150. Existe la posibilidad de decirle al aparato que la emisividad del acero, en lugar de ser 0,95, que es para lo que está programado, es 0,20 o 0,15 o lo que sea. Y si no, de calibrarlo poco a poco yendo con otro termómetro. Y entonces pues funciona mejor. Pero desde luego, si uno no va a medir la temperatura del acero y quiere entretenerse midiendo otras cosas, pues resulta muy bien de precio. Y eso es todo, amigos. Bueno, por esta noche hemos terminado, mañana continuaríamos, pero se me ha olvidado antes, cuando he agradecido al Ayuntamiento y a la Diputación la colaboración que habían tenido, la han tenido también el Departamento de Educación de la Generalitat, la ha tenido la Universidad y la ha tenido, como siempre, el Museo Príncipe de Málaga y la Asociación de Vecinos. Y también recordar que cuando elegimos este lugar para hacerlo era porque aquí había un montón de gente que colaboraba y bien. Y han colaborado realmente bien, pero sobre todo hay que destacar dos personas que hay que decir, Ana Jiménez y Unicef Social, que han hecho todo, prácticamente todo, hasta las subvenciones que han conseguido, es decir, que gracias a ellos fundamentalmente están aquí. A las 2:30... A las 9 en la cena, porque en cuanto terminemos de cenar vamos a hacer la visita voluntaria a la sede. Hola, buenos días. Yo había preparado una presentación sobre el mito del 10% del cerebro, que
aparece y reaparece de vez en cuando, y últimamente con la película de Lucy pues se ha hablado mucho de él. Y bueno, lo que estamos haciendo allí en el MUDIC de Orihuela es un poco intentar desmontar el mito a base de argumentos. Y estos son los argumentos que he recopilado. Aquí vemos cómo Lucy está a punto de descubrir que el mito ese en realidad es una creencia falsa que está basada en interpretaciones erróneas de textos de científicos como William James o de Albert Einstein, aunque no hay constancia tampoco de que sea así, pero empecemos por el principio. El encéfalo es el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, y entonces la información que tenemos sobre él, que nos indica que es prácticamente imposible, bueno, es imposible que utilice solamente un 10% de su capacidad, es que utiliza toda la energía de la que dispone, y en general, en relación con el resto del cuerpo, a pesar de tener un tamaño muy pequeño, sin embargo utiliza el 20% de la energía total diaria que utiliza una persona. Esa energía pues se emplea en diferentes cosas. La principal son el mantenimiento de las células gliales y neuronas que dan lugar a la actividad compleja de la cognición, y luego también a procesos inconscientes como la respiración, el latido cardíaco, y además luego pues actividades que están automatizadas, también son complejas, pero están automatizadas, como la de conducir, por ejemplo, y funciona al 100% el cerebro. En general el encéfalo. Además se sabe que el encéfalo pues está siempre activo, ya que en este caso la estructura es igual a función. Si hay una estructura significa que hay unas características determinadas que van asociadas a esa estructura y por lo cual tienen una función también determinada. Y siempre que hay células nerviosas pues están activas, porque tampoco tiene sentido que estén sin hacer nada en el cerebro. Si están allí es porque están haciendo algo, o porque en el caso de que no hagan nada, o bien degeneran y mueren, o bien son colonizadas por áreas vecinas, con lo cual la célula nerviosa en un cerebro tiene que estar siempre activa. Además, se sabe que el cerebro en general, el encéfalo en general, funciona como un todo, ya que bueno, hay múltiples haces de fibras nerviosas que conectan una parte con otra, tanto dentro de cada hemisferio como entre ellos, y luego a través del cerebelo, el tronco encefálico, está todo conectado. Con lo cual también eso, a la hora de rehabilitar funciones dañadas, es una ventaja, y eso es lo que se llama plasticidad cerebral, por su capacidad de reorganización del cerebro. Cuando hay un área que está dañada, el área adyacente asume sus funciones. Y eso también es un argumento de que en realidad el cerebro está siempre funcionando. Además, luego, mediante técnicas de neuroimagen, como la resonancia magnética funcional, se ha podido ver cuáles son las partes del cerebro que se activan cuando una persona hace o piensa en algo, y se ha visto que una simple acción como cerrar y abrir un puño de la mano o decir unas pocas palabras requiere la actividad de mucho más del 10% del cerebro. También está activo cuando duerme, cuando no estamos haciendo nada, está siempre activo. Y lo que he dicho antes, que cuando cualquier célula nerviosa está viva, siempre está haciendo algo. Bueno, también sabemos que posiblemente el mito perdurará porque es una idea reconfortante el saber, el creer que hay ciertas zonas del cerebro que no se utilizan todavía, ¿no? Pero bueno, la evidencia nos muestra que se utiliza al 100%. Y eso es todo. Muchas gracias. Yo soy Carlos Durán, vengo de Málaga, del Centro Principia. Bueno, lo que voy a presentar es una experiencia de matemáticas usando la física, que para eso soy químico. Y la idea es de hacer algo que es bastante conocido, como son las cónicas, pero empleando en este caso un láser. Bueno, ahí tenéis un recordatorio de lo que son las cónicas. Son cortes que se pueden hacer en una superficie cónica. Ahí tenéis la primera de las cónicas que sale, de las curvas. Si a un cono pues, se hace un corte paralelo a la base, pues tendríamos la circunferencia. Si se le hace un corte con un cierto ángulo que no supere el ángulo que forma la generatriz con el diámetro de la base, pues tendríamos una elipse. Si es justamente ese ángulo, es decir, si es paralelo a la generatriz, tendríamos una parábola, y si supera ese ángulo, pues tendríamos
una rama de hipérbola por aquí. Necesitaría apagar todas las luces, incluso esa de aquí. No, así está bien. Bueno, la forma de presentar, bueno, ahí tenéis eso que hemos estado viendo. Tradicionalmente se suele hacer con un cono hecho de madera en el que se le van haciendo los distintos cortes. Ahí tendríamos lo que daría lugar a la circunferencia, la elipse, la parábola o la hipérbola. Y esto es la forma tradicional de hacerlo, mediante un cono de madera, que se conoce como el cono de Apolonio, pues haciendo esos diferentes cortes pues se pueden obtener. El problema es que eso es muy difícil de realizar, lo tiene que hacer un artesano. Nosotros lo que hemos hecho es buscar una alternativa y lo hemos hecho mediante un láser que se proyecta sobre un espejito que está montado en un motor. Lo que hay que procurar es que el espejo no quede paralelo justamente al plano de giro del motor, que es lo más fácil de conseguir, porque poniéndolo mal sale bien. Lo difícil sería ponerlo paralelo. Veis que ahora mismo el láser está reflejándose en el espejo, daría un punto. Si ponemos a girar ese espejo, pues se convertiría en una circunferencia. En realidad lo que estamos viendo es la base del cono. El cono pues estaría por aquí. Veis que por ahí aparece el cono. Bueno, ese sería el cono. Y lo único que tenemos que hacer es los distintos cortes. Si hacemos un corte de manera que aparezca paralelo a la base, pues tendríamos la circunferencia. Si lo vamos girando un poquito, pues tendríamos la elipse. Si conseguimos ponerlo paralelo justamente a una de las generatrices, pues tendríamos la parábola. Y si lo hacemos un poquito más, pues tendríamos la hipérbola. O si queréis lo podemos incluso hacer aquí. Por aquí tendríamos el círculo, o la circunferencia, mejor dicho, la elipse. Esta sería la parábola y aquí tendríamos una rama de hipérbola. Con eso nos ahorramos lo de tener que hacer el corte en la madera y toda la parte de la artesanía, y actualizamos también el cono de Apolonio al siglo XXI mediante el láser. Y eso es todo. Bueno, la pretensión es poner de manifiesto la falta de rigor que existe en la prensa escrita sobre algunos términos científicos. He elegido el término ADN, ácido desoxirribonucleico, porque resulta que ahí se mete la pata con abundancia. Vamos a ver. Yo no, ¿qué tecla me ha dicho Manolo? Bueno, esto no es más que un repaso por recordar que el ácido desoxirribonucleico son 3.000 millones de nucleótidos en el núcleo, y bueno, pues las bases, donde están la doble hélice, las acciones que realiza de transcripción a ARN, de traducción luego del ARN a aminoácidos que forman las proteínas, etc. Es una cosa suficientemente complicada y suficientemente sabida ya como para no decir las estupideces que vamos a ver a continuación. Bueno, esta es la primera estupidez. Fíjense ustedes que dice el cactus, pues es un nuevo Citroën que tiene el ADN de la firma. Fíjense qué tontería. Este señor, que yo creo que es un buen actor, que parece inteligente y encima es guapo. Bueno, pues dice, es que no sé si leerá allí lo que pone arriba, dice: al llegar a los 40, Eduardo Noriega, que siempre ha eludido su condición de galán, incorpora la escritura a su ADN artístico. Esta es una diseñadora de Versace, eso, que dice: para mí, Lady Gaga es como de la familia. Ella personifica el ADN de Versace.
nos deja perplejos. Un banco del que yo no tenía noticia, que por lo visto se llama Mediolanum, y pretende decir, dice el Banco Mediolanum mantiene la perspectiva, se dirige a familias, algo que viene en el ADN del grupo transalpino al que pertenece el banco. Fíjense qué mentira y qué estupidez. En una revista que me dejó un amigo que se llama Solomoto, pues dentro venía un anuncio de una motocicleta, por lo visto, bueno, seguro que ustedes la conocen, se llama Harley Davidson. Venían varios modelos. Y detrás de estos dos modelos que ven ahí, pues habían colocado un cariotipo, decía macho HD. Entonces, habían ordenado el cariotipo, efectivamente, el par 23, habían puesto uno grande y otro chico, es un macho, pero luego, fíjense ustedes que aparece el par 24 como en rojizo, no sé si se ve ahí que uno es el cromosoma H y otro el D. Lo que pasa es que el señor que hizo el anuncio se le olvidó de una cosa. Nuestros antepasados comunes apóngidos y homínidos tenían 48 cromosomas, pero luego la familia homínidos sufrió una reducción porque se unieron algunos cromosomas más pequeños, total que nosotros tenemos 46 cromosomas. Por tanto, si el prototipo o el cariotipo de macho que compra una Harley Davidson tiene 48 cromosomas, no es un homínido, es un gorila. Macho, eso sí. Este individuo, este tal Alierta, que debe ser un pájaro de cuenta, dice: el presidente de Telefónica, César Alierta, aseguró ayer que aunque para innovar es fundamental que haya colaboración entre lo público y lo privado, la palabra innovación no está en el ADN de la administración pública y sí en el de las empresas españolas. En tanto en cuanto que aquí hay muchos funcionarios públicos, pues ya saben ustedes no innovan, ustedes no tienen, porque no tienen ADN de innovación, ¿no? Fíjense, qué imbécil. ¡Ay, Dios! ¿Por qué no pasa ahora? Ah, uy, que se me va. El anterior. Ah, no. Bueno. No, el anterior es que se veía, pero no me sale. Me sale este que otra tontería muy gorda, dice, en bisutería, es lo de la derecha, dice, apostamos, no sé por qué apuestan, por grandes piezas con color, que vistan incluso el look más sencillo. Dice, el cristal es parte de su ADN. ¡Oh! En los cristales ADN. Bueno, el anterior, que no me sale aquí, era, por lo visto, por lo visto no, ya lo he visto yo, el señor Bale, un futbolista famoso, corre mucho, corre muy bien, y dice, es un hombre acostumbrado a las pistas de atletismo. Déjalo, es igual. Si lo que no sale yo lo voy a leer. Dice, en el Reino Unido el atletismo es un deporte sagrado. Bale lleva el atletismo grabado en su ADN. ¡Oh, qué estupidez! Esta es magnífica. Dice, los Sorayos, si usted no sabe lo que son los Sorayos, son jóvenes técnicos ambiciosos. Pues bien, los Sorayos copan los cargos a medida que se retira la vieja guardia. Desde entonces, el ADN aznarista, no vea, gimotea dolido por el ninguneo de la Moncloa y por el consiguiente relevo generacional. Bueno, una cosa verdaderamente bien. Yo tengo un montón de páginas recolectadas sobre este asunto y cualquiera de ustedes seguro que ha visto muchas más. Y me he limitado a la prensa. Lo mismo en la televisión, en la radio, también se sigue. Yo exigiría a la gente un rigor mayor
a la hora de utilizar términos científicos, pero el del ADN nos está invadiendo. Muchas gracias. Buenos días. Me llamo Mari Carmen Sánchez y soy profesora de instituto aquí en Lleida. A ver, yo he planteado una experiencia, bueno, varias experiencias que se pueden hacer de química a nivel de cuarto de ESO y de primero de bachillerato. Resulta que la materia la podemos agrupar en 4 grupos. Serían las sustancias iónicas, que están formadas por un metal y por no metales, las sustancias moleculares, que están formadas por no metales, las sustancias atómicas o covalentes, que también por no metales, y las sustancias metálicas. Entonces, según a qué grupo pertenezcan estas sustancias, tienen unas propiedades o tienen otras. Con los alumnos, bueno, pues es muy interesante hacerlo esto a nivel de clase, pero lo difícil es coger con qué sustancias se van a trabajar. Entonces, yo diría que, por ejemplo, para cuarto de ESO, pues para las sustancias iónicas estaría muy bien el cloruro de sodio, un ejemplo muy cotidiano, ¿no? Y en el que se nos cumplen todas las propiedades de las sustancias iónicas. Para las sustancias moleculares, la cera de las velas. Para las sustancias atómicas o covalentes, pues encontré en Cuenca, en un museo, encontré el carborundo. Resulta que va muy bien, o sea, cumple todas las propiedades de las sustancias atómicas. Y para las sustancias metálicas, bueno, pues tenemos un montón, ¿no? O sea, por tanto, cualquiera. Entonces, en cuanto a las propiedades, en principio las tendrían que cumplir todas, pero luego hay excepciones. Por lo tanto, bueno, hay que funcionan mejor que otras. Las que mejor funcionan son el tema de la temperatura de fusión, trabajo con sólidos, y la de la conductividad eléctrica. A ver, las sustancias iónicas para el cloruro de sodio, pues tenemos una temperatura de fusión de unos 800 grados. Bueno, difícil es hacer en el laboratorio, pero se puede echar al fuego un poco de sal y, bueno, y ver que no se funde. La cera es muy fácil, simplemente con la cerilla ya se deshace. El carborundo ya lo podemos calentar, que no le pasará nada. Y las sustancias metálicas, bueno, pues tenemos de todo. En general tienen temperaturas de fusión altas, pero tenemos de todo. Y otra propiedad que funciona bastante bien para determinar es la conductividad eléctrica. A ver, uno puede hacer un circuito como este que tengo planteado aquí, una bombilla, una pila, y si es conductora se enciende la bombilla, o tener un dispositivo como este. ¿No se ve? Bueno, pues es electrónico, ¿vale? O sea, en vez de tener la bombilla, tiene un LED, una pila, un circuito, y aquí abajo estarían los electrodos. Entonces, si nosotros intentamos para la sustancia sólida, para el cloruro de sodio, veremos que no conduce. Para la cera tampoco conduce. Para el carborundo tampoco, y los metales sí. Los metales, aquí en la tabla he visto que salía que en estado sólido sí. Bueno, es en todos los estados. Una sustancia que sea conductora de la electricidad en estado sólido, en estado líquido y gaseoso también lo será. Entonces, para las sustancias iónicas sabemos que no son conductoras en estado sólido, pero sí son conductoras en disolución. Entonces, con esto mismo podríamos poner en un recipiente un poquito de agua,
echar cloruro de sodio, poner los electrodos y veríamos que la luz se nos encendería. ¿Vale? Bueno, se produce electrólisis, ¿vale? Pero bueno, no es ningún problema. La tabla prefiero. Sí. Bueno, me es igual, pero para irla siguiendo. Entonces, a ver, hay otras dos propiedades que también son muy importantes, que son la solubilidad, ¿no?, y la dureza. A ver, la solubilidad, la verdad es que si es una sustancia que está dentro de la norma, va muy bien. Un disolvente es el agua. Para las sustancias que no son solubles en agua, bueno, pues el disolvente a escoger pues podría ser, no sé, aguarrás, un disolvente orgánico que vendan en una casa de pinturas. O sea, el disolvente orgánico, como si dijéramos, es más difícil. Acetona, ¿vale? Pero también, si no, se puede decir o es soluble en agua o no lo es. Lo que no es en agua, pues ya, bueno, podemos tener números de que sean disolventes orgánicos. Y la dureza, otra propiedad que cuando nos toca hacer geología medimos, también nos puede ayudar. En este caso, el carborundo es fantástico porque nos raya el vidrio y ellos lo pueden hacer, ¿vale? Esto sería para los de cuarto, pero si nosotros esto lo queremos hacer en primero bachillerato nos daría para bastante más. Entonces ya podemos coger las otras sustancias que hay. Bueno, el bicarbonato podría ser con los de cuarto. No sé, la caliza, el yeso, pero haciéndoles ver que no siempre se cumplen todas las propiedades. Y estas, por ejemplo, no son solubles, estas sustancias no son solubles en agua. O si voy con las sustancias moleculares, bueno, pues alcohol y azúcar, las dos solubles en agua, cuando no lo tendrían que ser. Pero resulta que, a su vez, si ponemos los electrodos dentro de la disolución, veremos que no conducen, o sea, que no hay carga eléctrica. Para las sustancias atómicas, bueno, pues podríamos coger un trozo de cuarzo, vidrio, cerámica, todo esto lo serían. Y, bueno, para las metálicas, bueno, cualquier metal. Hay otras propiedades, como para los metales dúctiles y maleables, pero yo diría que con esto ya hay bastante. Y entonces también después de esto se trataría de que ellos supiesen, a partir de fórmulas químicas y a partir de propiedades, identificar, colocar cada sustancia en un grupo de estos. Bueno, y ya está. Mi nombre es científica, nada y combinado ya muy bien combinado en el tiempo. Y la suerte que he tenido de trabajar aquí hace muchos años trabajo en España en la ciencia de Granada, que he sido colaborador. Pues lo que yo quería contaros hoy es cómo puedo explicar, cómo explico cuando tengo que hacerlo, el hecho de que haya dos mareas altas alquilas. La idea que tenemos desde siempre, YouTube, bueno, nunca la tierra siempre se da pequeñita, cuando se hace una luna, es demasiado grande, pues hay una cuestión aleatoria y hace que atrae la grava, el líquido que puede deschatarse y produce una marea alta para acá. ¿De dónde sale ese agua? Intuitivamente, pero cuando uno piensa un poco se da cuenta de que eso no es posible, porque si tenemos aquí la marea, conforme van pasando las horas, al cabo de 6 horas tenemos una marea intermedia, a las 12 horas tenemos aquí con la marea baja, 3/4 de día después otra marea intermedia y solo 24 horas después tenemos de nuevo la marea alta. Así que eso no funciona, tiene que ser algo un poco más complicado de enseñarse. Cuando por fin me averigüé que se trataba de una y eso ahora cómo lo explico.
Pues la forma que me ha parecido más sencilla es representar aquí esas atracciones gravitacionales. Necesito entonces pues 3 personas. Por ejemplo, tengo más cerca, así que rápido, que no te tiempo. Vamos a ver. Tú que eres el más grande vas a ser la Tierra. Toda la Tierra grande, que pone mi gato final, por ejemplo, sí. Tú vas a ser... Y tú vas a ser el océano Atlántico. Bien, ahora solamente necesitamos una luna. Por favor, ¿tiene longitud de luna? Y ahora, quiero ver una luna de ayer, de metimiento de que ya se ha ido, para que yo me quiera traer hoy a la luna. Más lejos, aquí tenemos a la luna. Bien, tenemos entonces la región. Tenemos en cuenta que de los 380.000 kilómetros de distancia de la Tierra a la Luna, eso ya es una distancia en la que los 12.000 kilómetros de diámetro de la Tierra hace su efecto. De tal forma que la atracción diferencial es que atrae más al ser, es decir, al océano Atlántico, menos a toda la masa de la Tierra central y algo menos todavía al océano Pacífico. Pero vamos a pasar ahora 3 pasitos muy cortitos porque aquí te atrae bastante que la Luna. Ahí está. A ti te trae pero menos, así que dar 2 pasitos más, 1 y 2. Y a ti te trae también, pero uno solo hacia adelante. Con lo cual tenemos una marea alta por aquí y una marea alta por acá. Cuando la Tierra va dando una vuelta, aquí tenemos la marea baja. A las 12 horas tiene una marea alta de nuevo. Aquí una marea baja. Y aquí de nuevo otra marea alta. No es exactamente así, porque 24 horas después la luna se ha movido un poco porque ya la luna está aquí. Con lo cual, esa marea alta se va a atrasar. Bien, pero podemos incluso representar qué pasa con las mareas vivas y las mareas muertas. Puede poner aquí la luna, pero necesitamos un sol. Porque el sol aquí es la marea. Y tú vas a por allá. Claro. Entonces, la reacción, la marea, el efecto de marea del sol es más o menos de la mitad de la luna. Pero claro, que sí, así que no vamos a hacerlo porque no merece la pena. Tú avanzarías 3 medios pasos, tú 2 medios pasos y tú medio paso. Con lo cual aumenta todavía más el efecto de la marea. Tenemos una marea viva. Aquí está claro que aquí está girando del mismo lado. Pero ¿qué pasa cuando el sol está? Bueno, aquí tendríamos luz, tierra, luz del sol, lo tenemos luna nueva. En luna nueva habrá mareas vivas. ¿Y si el sol está al otro lado? Bueno, si somos heliocéntricos, tendríamos que mirar más allá, pero no lo vamos a hacer heliocéntricos si tú te vienes. Cuando tenemos el sol en esta posición, entonces ahora lo que tenemos es luna llena, naturalmente. El sol está entrando de pleno la luna, tenemos luna llena. Pero los efectos se suman. La luna tira hacia allá, el sol tira hacia acá, pero él va a dar ahora 3 medios pasitos hacia acá. Él ahora 2 medios pasitos hacia acá, un medio pasito hacia acá. Ha aumentado también el efecto de marea. Con luna nueva y luna llena tenemos mareas vivas. En cambio, cuando el sol está aquí y tenemos los 4,300 y los 4,400, el efecto va perpendicular al otro y tenemos una marea. Bueno, yo voy a contar sobre películas de jabón que sabéis que son superficies que minimizan la energía potencial elástica y por lo tanto, como esta energía es proporcional a la superficie, son superficies minimales o mínimas que se llaman, con un contorno dado, que puede ser una curva o puede ser una superficie, pues forman unas películas que tienen mucho interés desde muchos puntos de vista. Yo he traído los materiales para hacerlo, pero mi experiencia es que, bueno, que no funcionan bien las cosas así de repente, que cambia la humedad, cambia la temperatura y las películas no hay forma de conseguirlas, y entonces lo que he hecho es un vídeo, luego si alguno quiere pues se lo puedo mostrar en directo. Entonces voy a poner el vídeo. Bueno, voy a empezar con las fuerzas. Aquí veis, por ejemplo, una película de jabón que va subiendo para arriba, realiza un trabajo debido a la extensión superficial. Aquí es algo parecido, son trocitos de alambre que están flotando y al poner un palillo con un poquito de jabón,
pues disminuye la tensión superficial, dejan de compensarse las fuerzas y entonces se pone en movimiento. El que viene a continuación es para problemas isoperimétricos. El problema isoperimétrico es el que dice que la curva cerrada que tiene máximo área es, para un perímetro dado, es la circunferencia, y el problema dual, que con un área dada la que tiene perímetro mínimo es la circunferencia. Aquí se trata entonces de conseguir que la película de jabón sea mínima, y la película de jabón es mínima cuando la parte que no es película de jabón es máxima, es decir, que la cuerdecita esta tiene que formar un arco de circunferencia. Aquí se ve claramente, en el anterior se vio, y ahora mismo veis que se minimiza el área de la superficie de jabón cuando el complementario forma una circunferencia, como se ve claramente, ¿no? Este es el problema isoperimétrico. Aquí lo mismo, al tocar aquí en un punto se ve claramente que la forma que adopta el complementario de la película de jabón es una circunferencia. Este es el famoso problema isoperimétrico. Este que viene a continuación es el problema de Steiner, de entre, por ejemplo, varias ciudades, encontrar qué caminos de carreteras o bien para suministros pues tienen mínima longitud. Entonces, entre dos láminas paralelas de plástico, pues bueno, se mete en una superficie jabonosa, y como tiene que minimizar la superficie y como la altura es constante, pues tiene que minimizar la curva básica de abajo, que en este caso era para 4 ciudades. Esto es para 3 ciudades. Para 3 ciudades también se pueden conseguir, soplando con burbujas, conseguir superficies muy curiosas del problema de Steiner. Para 2 superficies paralelas, el caso isoperimétrico es una esfera la que tiene superficie mínima. Bueno, aquí se ha visto que cuando la superficie tocaba de la esfera la superior, la mínima se convertía en un cilindro. Bueno, y hay más ejemplos. Por ejemplo, esto de aquí es una catenaria entre 2 láminas que son planas, pero formando un cierto ángulo, y se pueden estudiar montones de propiedades muy interesantes. Yo me imagino que la mayoría los conocéis. Por ejemplo, este otro, que es la catenaria. La catenaria es la superficie que forma una película de jabón, con los bordes 2 circunferencias, y es la superficie engendrada por una catenaria. Es un catenoide. Es la superficie engendrada por revolución de una catenaria, que es la curva que adopta una cadena. Esta otra es con un borde que es como una circunferencia, pero es lo que se llama la banda de Moebius, que es una superficie no orientable con una sola cara y un solo borde, ¿no? Se puede deformar de forma continua a una circunferencia, ¿no? Porque al igual que la circunferencia tiene una curva cerrada. Y este último pues consiste en un borde que tiene 3 soluciones distintas. 3 soluciones, superficies minimales distintas. Una se vio antes, esta que se ha visto ahora, y una tercera que mezcla ambas, ¿no? O sea, esta de aquí, que tiene jabón por aquí y jabón por esta otra parte. O sea que 3 soluciones para el mismo contorno de superficie minimal. Y vamos a ver si hay algo más. Por el momento, esto se puede hacer. Bueno, este, por ejemplo, es el hipercubo, que es un cubo de 4 dimensiones, su proyección tridimensional. La proyección tridimensional que corresponde al cubo de 4 dimensiones, sus caras son 8 cubos de 3 dimensiones. El cubo de 3 dimensiones tiene 6 caras de 2 dimensiones. Bueno, y este es pues un globo cargado por frotamiento. ¿Cómo es capaz de mover una película? Bueno, esto es lo que comenté antes, y acabo enseguida. Simplemente mostraros bueno, con estructuras más grandes se pueden hacer. Esto es un momento. Bueno, es igual. Superficies que se pueden, minimales, muy bonitas. Por ejemplo, esta última es un hipertetraedro. O sea, es un 6 tetraedro. La proyección, lo mismo que antes del hipercubo. Proyección tridimensional de un tetraedro de 6 dimensiones. La primera, no se ve bien, la primera corresponde a una cosa muy curiosa de
ruptura de simetría, esto es. Estos son 3 pompas hechas, bueno, ahí lo habéis visto, son 3 pompas hechas una dentro de otras y luego al explotarlas resulta que hay una ruptura de simetría, que es una cosa que se utiliza ahora en la física teórica muchísimo, todas las teorías de Gauss son de simetrías rotas, y fijáis que queda una ruptura de simetría y quedan las gotitas que se han condensado, pues formando ahora una simetría discreta de un polígono regular. Y por último, si alguien tiene interés, por ejemplo, de las cosas que pueden hacer, puede consultar, si quieren, este artículo, Solving the Brachistochrona Other Variational Problem with en American Journal of Physics, donde con distintos tipos de superficies es posible solucionar un montón de problemas de cálculo de variaciones, obtener la cicloide, obtener circunferencia, obtener cualquier curva que uno quiera como proyección de superficies jabonosas. Pues eso es todo, muchas gracias. Muy buenos días. Y estamos Carlos Durán y Sebastián Cardenete del Museo Principia de Málaga. Realmente la presentación la vamos a hacer a medias porque estamos preparando la forma de presentaros un ojo que nos va a permitir ver la trayectoria de los rayos usando 3 láseres de color azul. Y hemos utilizado este matraz para que nos sirva de globo ocular. Como veis, perfectamente reproduce nuestro ojo. Tendríamos la retina, sería el tapón que veis aquí dentro, aquí estaría el nervio óptico y vamos a ver perfectamente cuando proyectemos los rayos láser sobre el globo ocular la trayectoria que siguen la luz al pasar por este globo ocular. Pero nos falta un elemento fundamental. Este elemento es el cristalino. Si lo interponemos, podemos ver cómo ejerce su función al hacer que converjan los rayos justo sobre la retina. Podéis ver cómo fluoresce la retina. Hemos puesto pintura fluorescente en el tapón para que los rayos converjan en un ojo normal, pues estos rayos convergen justo en la retina. Bueno, pero yo creo, ¿lo veis en directo? Se ve bien en directo, ¿no? No hace falta la cámara, creo. Veis entonces que con la fluoresceína y los ultravioletas pues podemos ver cómo se ve la trayectoria perfectamente. Pero puede ocurrir que este ojo sea defectuoso y este cristalino tenga una curvatura exagerada y la convergencia se produzca mucho antes de la retina. Como veis, este cristalino hace que converjan los rayos mucho antes, por lo tanto vería borroso. Por eso lo que hemos descubierto es que anteponiendo una lente podemos corregir esta trayectoria y a esto le llamamos gafas. Si pongo unas gafas delante, pues perfectamente vemos cómo convergen donde deben de hacerlo. Así que este señor con esta corrección, o esta señora con esta corrección, vería muy nítido, vería bastante bien. Otro caso contrario sería que nuestro ojo tuviera, el cristalino tuviera una curvatura más laxa y entonces verán cómo la convergencia se produciría detrás de la retina. Así que este sería hipermétrope. ¿Qué tenemos que hacer para corregir este defecto? Pues usar una lente distinta y permitir que la convergencia se produzca exactamente donde debe, justo en la retina. De esta manera corregiríamos el defecto y tenemos un modelo didáctico para explicar tanto la óptica como la biología del ojo humano. Creo que queda bastante clara. Muchas gracias. Buenos días, mi nombre es Rubén Olori, soy profesor de Biología de Málaga, vengo del Centro de Ciencia Principia. Lo que quería era hablar un poquito del concepto que tenemos de los tiburones y haceros una propuesta, ¿no? El concepto que tenemos de los tiburones pues es más o menos el que sale en la película Tiburón, ¿no? Los tiburones son los asesinos del mar y son tan asesinos y tan devoradores de hombres que Steven Spielberg hace una película sobre un tiburón y el tiburón se va a cosas hechas al barco, a hundirlo, para comerse a la gente que está dentro, ¿no? Y mucha gente cuando piensa en tiburones, pues lo que le viene a la cabeza pues este concepto, ¿no?
Pero ¿qué hay de cierto en este concepto, ¿no? Es justo que tengamos este concepto de los tiburones, sobre todo si lo comparamos con otros animales, ¿no? Por ejemplo, el concepto que tenemos de los hipopótamos es totalmente diferente, tan diferente que Dodotis pues, usa a los hipopótamos pues, rodeados de niños pequeñitos para anunciar su producto, ¿no? Vámonos a las estadísticas reales, ¿no? Somos científicos, pues no nos dejemos llevar por los prejuicios, vamos a hablar de datos. Y los datos dicen que al año hay unos 40 ataques de tiburón a persona. Esto es un promedio, por supuesto, pero un promedio hecho en los últimos 50 años. Solamente 8 de esos ataques, 8 de esos 40 ataques, acaban en muerte. Digo solamente porque si un tiburón realmente quisiera matar a la persona a la que ha mordido, la mataría y tendríamos 40 ataques con 40 muertes. Si lo comparamos con los datos de los hipopótamos, pues resulta que los hipopótamos solo en África matan nada más y nada menos que a 2.900 personas en un año. O sea que a lo mejor tenemos que tenerle más miedo a los hipopótamos que a los tiburones. De hecho, si nos ponemos científicos y con los datos y no nos dejamos llevar por los prejuicios, tenemos que tenerle más miedo a casi cualquier cosa antes que a los tiburones. Porque caerse de la cama solamente en Estados Unidos pues provoca 1.800.000 ingresos en urgencias y 450 de ellos acaban en muerte. Según datos de Mapfre, solo en España, no olvidemos que los datos de los tiburones son a nivel mundial, solo en España, según datos de Mapfre, mueren 1.000 personas al año en su puesto de trabajo. O sea que a lo mejor hay que tenerle más miedo a trabajar que a los tiburones, que hay gente que se lo tiene. Además hay que tener en cuenta cómo se hacen las estadísticas de ataques de tiburón. Es que muchos ataques de tiburón son totalmente provocados por el ser humano. Aquí tenemos un ataque que cuenta para la estadística. Este señor pues coge un tiburón totalmente inofensivo, le da un besito y el tiburón pues le muerde. Claro, si este señor me diera a mí un besito, pues a lo mejor, por lo menos que me invite antes a cenar o algo, ¿no? Bueno, yo lo que quiero es, la propuesta era que cambiemos el chip y que le hagáis cambiar el chip a la gente que os rodea, especialmente a vuestros alumnos. Este vídeo lo grabó un compañero mío de buceo, la persona que va a salir por ahí soy yo, buceando, rodeando de tiburones, y atentos porque lo que va a ocurrir, este de aquí, y lo que va a ocurrir es lo que ocurre en la inmensa mayoría de las veces que una persona está rodeada de tiburones. Atentos, ¿eh? Nada, eso es lo que ocurre. La inmensa mayoría de las veces que una persona está aquí rodeada yo tengo las dos manos todavía, ¿eh? No, lo que os propongo es que habléis de tiburones en clase, porque cambiar el chip a los alumnos lo vamos a hacer hablando de tiburones en clase. Los tiburones son animales espectaculares, son preciosos, nos permiten hablar de fisiología, de evolución, nos permiten hablar de desarrollo sostenible. Fijaros qué práctica más horrible se hace todos los días con millones de tiburones. El finning, se coge al tiburón, se le quitan las aletas y el resto del tiburón se tira al agua. Un desperdicio y una crueldad, porque en muchas ocasiones el tiburón todavía sigue vivo. Podéis decirme, yo es que soy de física y química, yo no voy a hablar de tiburones en clase, ¿no? Bueno, pues cuando habléis de campos eléctricos podéis hablar de tiburones en clase. Los tiburones tienen el sentido de la electrorrecepción, son capaces de detectar campos eléctricos muy pequeñitos gracias a las ampollas de Lorenzini, unos órganos que le permiten detectar a sus presas sin olerlas y sin verlas, simplemente detectando el campo eléctrico que genera el sistema nervioso de su presa. Los tiburones dan miedo y ese miedo lo podemos utilizar a nuestro favor para llamar la atención de los alumnos y hablar de estas cosas, ¿no? Que al final es lo que queremos, ¿no? Llamar la atención de los alumnos. Simplemente os proponía eso, que cambiéis el chip, cambiemos todos el chip de lo que son estos animales, de que se lo cambiéis a vuestros alumnos, sobre todo porque además el ser humano probablemente sea la última especie que tenga derecho a ponerle el calificativo de asesino a ningún otro tipo de animal. Muchas gracias. Buenos días, me llamo María Sobrino y soy músico, trabajo en el Conservatorio Superior de Música de Castilla y León. Y les parecerá extraño que me encuentre en unas jornadas de divulgación de ciencia. Mi propuesta es presentar la idea de que música contemporánea y ciencia no son compartimentos estancos entre sí. La música fue considerada en la antigüedad como la ciencia de la armonía y sus fundamentos eran puramente físicos. Pitágoras mantenía que el universo estaba construido sobre proporciones musicales, articulando con ello los intervalos de la escala y sus relaciones. La música era entonces un reflejo del sistema planetario. Pero siendo los fundamentos de la música acústicos, la música occidental ha experimentado una progresiva desconexión de la física durante varios siglos.
Es sobre todo a principios del siglo XX cuando podemos encontrar en algunos compositores una vuelta a la naturaleza física de la música, entendiéndola en estrecha relación con los avances científicos, volviendo al concepto antiguo de música como reflejo o metáfora del universo en el que vivimos y que poco a poco vamos conociendo. Considerando la posibilidad de la música como metáfora de la ciencia, su complejidad aumenta a medida que nuevos conceptos se incorporan al conocimiento humano, así como los modelos cosmológicos van ampliando las fronteras del universo. Los grandes avances en ciencia en el siglo XX proporcionan nuevas herramientas a los compositores, como la teoría de la relatividad, la mecánica cuántica, la teoría del caos o los fractales. En este punto podemos distinguir dos planos muy diferenciados en la relación entre ciencia y arte sonoro. Por un lado, la búsqueda de nuevos elementos para el lenguaje musical a partir de los avances científicos y tecnológicos, como la exploración de nuevos timbres y la generación electroacústica del sonido. Por otro, la reflexión sobre los nuevos conceptos mediante la obra de arte. Me gustaría poner un par de ejemplos. El primero es el de Yannis Xenakis, que era además de compositor, matemático y arquitecto. Trabajó como arquitecto muchos años con Le Corbusier y es autor del pabellón de la Exposición Universal de Bruselas, del pabellón Philips. Xenakis utiliza en sus composiciones la estadística, las leyes de Poisson, la serie de Fibonacci, el modulor de Le Corbusier, paraboloides hiperbólicas, cálculos de combinatoria, el concepto de entropía o la teoría del filtro. Vamos a escuchar un fragmento muy breve de su obra Metástasis, basada en la teoría de la relatividad. Y un segundo ejemplo, el del compositor György Ligeti, que quizá algunos de ustedes conocen su música por la película 2001, Una odisea en el espacio o Eyes Wide Shut. Ligeti declaró que su método de trabajo era como el de un científico, basado en ensayo y error. Cuando Ligeti compuso en 1961 Atmósferas, basada en alteraciones de comportamiento, perturbaciones y turbulencias, declaró que no sabía de las investigaciones de Edward Lorenz sobre simulación meteorológica por ordenador, ni las repercusiones que iba a tener esto sobre las ciencias naturales. Este es un muy breve fragmento de Atmósferas, acompañado por la partitura. Son muchas las obras de Ligeti que pueden ser tomadas como metáforas sonoras de conceptos científicos. Su tratamiento de la composición en texturas puede considerarse un estudio sobre permeabilidad de los objetos sonoros en cuanto a la porosidad del material, densidad o presión a los que están sometidos. En el plano matemático se pueden mencionar ejemplos como el estudio para piano La escalera del diablo, que se construye sobre la escalera de Cantor, Lux Eterna, basado en el fractal de Mandelbrot, o su concierto para piano en el que está presente la imagen de la curva de Koch. Como ejemplo de metáfora de la teoría del caos puede considerarse Continuum, una pieza para clave. Y para terminar ya, como metáfora de entropía, puede citarse el poema sinfónico para 100 metrónomos piramidales.
La obra de estos compositores es un ejemplo de que cada día, y volviendo a la antigüedad, hay más conexiones entre la música y la ciencia, no siendo dos compartimentos aislados. Quizá la difusión de estas obras sonoras puede ayudar a la divulgación científica o a la comprensión de algunos conceptos. Y bueno, nada más, muchas gracias. Me encantaría que pudiesen surgir diferentes colaboraciones que nos permitan divulgar ciencia y arte sonoro, y quedo a vuestra disposición si queréis que os envíe materiales, listados de obras, grabaciones, y muchas gracias a Manolo Fernández por la oportunidad. Bueno, soy Manolo Fernández de Málaga y lo que venía a mostraros simplemente es pues cómo se puede ver, por ejemplo, la televisión molestando lo menos posible. Hasta ahora, cuando alguien en una familia, por ejemplo, quiere ver una película, solo una persona, pues se pone unos auriculares inalámbricos y por lo menos puede ver oír un partido de fútbol o ver una película o una serie sin molestar a los demás, aunque los demás están viendo la imagen. Yo lo que voy a mostrar es cómo se puede molestar menos todavía con unos auriculares y unas gafas. No molesta ni el sonido ni la imagen. Es decir, nadie ve nada y todo el mundo puede ver una película. Incluso una película porno, por ejemplo, sin que se entere nadie. Bueno, yo aquí, aunque parece la pantalla vacía, tiene una imagen. Es que esta luz, no sé qué luz. Ah, este foco. No puede ser. ¿Se puede apagar el foco, por favor? Bien, eso es. Bien, pues como decía, ahí hay una imagen, no he puesto una serie, una película, una imagen, como todos sois adultos, he puesto una imagen del tipo que sea y solamente se puede ver con gafas. Entonces tengo unas pocas gafas solo, pero las vais pasando y veréis que se puede, en este caso, ver la imagen, pero se podría ver también una película, un partido de fútbol, cualquier cosa. Hola, buenos días a todos. Me llamo Jerónimo Hurtado, vengo de Almoradí, del Instituto de Almoradí, en el sur de la provincia de Alicante, y voy a tratar de explicarles un poco más que explicarles, mostrarles un juguetito divertido que permite aplicar algunos fundamentos de física, se llama el juguete de Einstein. Por favor, lo que sí que necesitaría sería luz, cuanto más mejor, porque lo que tengo que enseñar es... Si pueden darme la luz aquí. Sí. Sí. Creo que de todas formas lo que tenemos que leer se verá. Bueno, le das tú si quieres. Sí. Me vas dando y conforme vaya saliendo. Vale. Aunque las fechas no están muy claras, porque he visto referencias a dos, resulta que el profesor Roger era un vecino de Albert Einstein y tenía costumbre por cada cumpleaños de regalarle un pequeño juguete basado en algún principio físico. Entonces, en el 76 cumpleaños de Einstein, muy próximo a su muerte, aunque he visto en otros sitios que eran en el 72 cumpleaños o en el 74, entonces le regaló un juguete que era una versión de un juguete infantil que quizá, si alguno de ustedes ha visto, eso es el boliche. Cantinflas lo utiliza en una película, creo que se llama El Padrecito. Y es más sofisticado que este porque en realidad para hacerlo más difícil este es muy sencillo, pero es la versión, ¿quieres pasarlo por favor? Se llama el bolacopa o el boliche. La versión es más sofisticada, pero yo he hecho una cutrecilla, como veis aquí, simplemente, y el jueguecito es simplemente subirlo y tratar de colarlo en el sitio. Realmente esto se puede sofisticar mucho y en lugar de tener un recipiente se puede poner un palito hacia arriba y la bola estar agujereada y entonces conseguir que se meta por el agujero. Pero bueno, como juguete infantil bastaría ya. Entonces la idea era esta en principio y el profesor Roger lo que hizo fue idear a partir de él un juguete en el que tratase de ver el principio de equivalencia. ¿Vale? Entonces, la idea del profesor Roger era mostrarle a Einstein un juguete basado en él y en el que iba a demostrarle el principio de equivalencia. Como a Einstein le gustó mucho ese juguete, vamos a dejar que sea el propio Einstein el que lo explique. ¿Vale? Le gustó ese juguete, lo guardó y en una de las últimas entrevistas que concedió en su vida a Bernard Cohen, entonces le dijo que le habían regalado para explicar el principio de equivalencia. La clave está en que dentro, aunque no se ve, hay una goma elástica, un muellecito. El profesor Roger lo hizo mejor, con una bolita aquí de cristal, con un muellecito dentro, y la idea fundamental era, como dice Einstein, que explica lo que es el dibujo, que aquí dentro hay un muellecito, y entonces vamos a vencer la fuerza gravitacional.
Sí, pasa adelante. Y entonces, no, el anterior, por favor. Entonces, lo que dice ahí es, vamos a hacer lo que dice el profesor Einstein, que es poniéndolo ahí en la parte del techo, lo deja caer y entonces las bolitas caen hacia adentro. Lo que ocurre es que Einstein había establecido que no hay diferencia ninguna entre un campo gravitatorio y un sistema inercial acelerado. Entonces, cuando yo dejo caer la bola, hay un sistema inercial que está acelerando con la aceleración de la gravedad, eso es equivalente a un campo gravitatorio, y entonces el campo gravitatorio de la Tierra y el campo gravitatorio, en teoría inercial, creado por la aceleración de la gravedad, se compensan los dos, y entonces la fuerza del muelle, que no es suficiente en este momento para introducir las bolitas dentro, cuando yo lo suelto el peso deja de existir. Al dejar de existir el peso, las bolitas se caen dentro, si se hace bien. Entonces, claro, los alumnos enseguida se ponen a pensar sobre ello. Simplemente lo dejamos ahí y se meten las dos, evidentemente. Claro, entonces los alumnos dicen, no, pero es que claro, como lo estás metiendo, pues ahí lo que se producen son choques, el resultado es que la cuerda es la responsable de que se vaya. Entonces, para hacerlo así, les explicamos este otro. Este ya es hecho por los alumnos. O sea, sobre la variante, yo lo que voy a traer, he traído varios, algunos de ellos hechos con materiales, como veis, muy, muy sencillos, porque una de las ideas básicas que seguimos un compañero y yo es tratar de explicar física con materiales de desecho. Y entonces se le hace este, se deja caer y no pasa nada. Claro, no pasa nada porque aquí no hay cuerda con muellecito. Ahí simplemente está la cuerda directamente, es una cuerda que no se estira. Entonces ahora lo que hago es sacar una bolita que sí lleva muelle, bueno, una goma elástica, y entonces ahora sí se mete hacia adentro. Bien, entonces algunas variantes, si pasa adelante Manolo, entonces algunas de las variantes del experimento de Einstein, esto ya es diseñado por los alumnos, dicen, bueno, pues si es caída libre, en lugar de hacerlo tan complicado, pues ¿por qué no cogemos un vasito y lo dejamos caer simplemente? Entonces lo que hacemos ahora es, esto ya es diseño de los alumnos a partir de una idea, y entonces ellos dicen, bueno, lo dejamos caer. Pero para evitar el problema de que el choque, aunque en realidad las tuercas se meten antes de que se produzca el choque, pero por si no se veían, ellos dicen, bueno, pues vamos a dejarlo caer y que el choque sea de forma suave, que no sea un golpe violento. Entonces lo que hacen es poner una goma elástica, lo dejan caer directamente, antes de que se haya producido el choque se han introducido dentro, pero las bolitas se ve mejor que no es consecuencia del choque como se introducen. Bien, luego os explicaré lo mismo, pero con... Esto va a ser difícil de ver. ¿Y no podríamos hacer una variante que no implicase gomas? Y la respuesta es claro que sí. Lo único que necesito es una fuerza que tire hacia arriba. Hemos utilizado el muelle, pero hemos tenido que hacerle una cuerda, ponerle una cuerda doblada, y entonces algunos de los alumnos dijeron, bueno, ¿y por qué no utilizamos un imán? Y entonces el siguiente ejemplo está hecho con un imán. Tenemos un imán aquí arriba, sujeto con unas gomas, ya veis, entonces bastante cutre el aparato, pero funciona suficientemente bien. Y entonces aquí lo que tengo, el problema es que, voy a tardar un poco, tenemos dos monedas, porque lo hicieron ya, una de cobre, que no es cobre en realidad, está recubierta de cobre, pero en realidad es acero por dentro, y una que no es magnética. Entonces lo que hacemos es, bueno, hemos puesto ahí un imán, está puesto a la distancia adecuada para que funcione, no siempre funciona, hay que poner a la distancia adecuada, y entonces incluso ponemos las dos monedas, una que se atrae y otra que no se atrae. Si sale bien, lo voy a poner ahí, entonces no es atraída, cuando lo deje caer el peso desaparecerá, la fuerza del imán es la única que actúa y como consecuencia las monedas, efectivamente creo que veréis, la moneda pegada, la otra no, evidentemente no es magnética, y la moneda pegada. Otra variante de este sería el que vemos aquí. Ese tiene el inconveniente de que hay que estar siempre con el problema, es que no lo vais a ver, hay que estar siempre con las monedas teniendo cuidado, desarmándolo. Y entonces a uno de los chicos se le ocurrió una idea más sencilla. Utilizamos un clip, un vasito, y entonces hacemos un agujero con el vaso. Lo que hacemos con el clip es meterlo por aquí, no tengo ningún problema, lo introducimos por aquí dentro,
se queda ahí en la parte del fondo. El problema es que, lo siento, no podréis verlo, pero está en el fondo, no sé si se ve ahí al trasluz el clip, y entonces hacemos lo mismo, se deja caer y el clip aparece aquí arriba. ¿Vale? Bien, nosotros intentamos hacer también una aplicación didáctica. Si pasas adelante... Bueno, ese sería el modelo. Ese es un experimento también de una página que hay de Canarias, de unos profesores de Canarias que lo hicieron. Con los modernos métodos tecnológicos que hay es muy fácil el conseguir fotografiar. Entonces ahí lo que tenéis es un vaso con lleno de agua con dos agujeros en los extremos, sale el agua, se deja caer, el peso desaparece y entonces en caída libre el agua ya no cae. Y eso puede verse con una fotografía. Ahí está lo del marco de referencia, el principio de equivalencia, eso ya lo hemos explicado básicamente. Si pasas adelante, entonces ahí, la aplicación didáctica. Entonces la aplicación didáctica que le hacemos es en tercero de la ESO. Para tercero de la ESO lo que hacemos es dos cosas. En la aplicación de tercero de la ESO es simplemente, es una ilustración del método científico. Entonces yo les enseño... Bien, esa no vale, no preocuparos. No vale, gracias. Entonces les enseñamos el modelo. Entonces el modelo sería tradicional, ¿no? Este de aquí se deja caer, no pasa nada, porque la cuerda no está sujeta. Pero entonces ahora yo me escondería y lo que haría sería tirar de la cuerda. Esto no lo verían ellos. Veis aquí que lleva una goma elástica, lo dejo aquí. Y entonces ahora lo dejo caer y se mete dentro. Ellos no han visto lo que he hecho. Y entonces, explicación o aplicación del método científico. Bien, ¿qué ha pasado? Tenéis una observación, habéis visto lo que ha ocurrido y ahora diseñad o intentad pensar qué es lo que ha ocurrido para que en un caso la tuerca no entre en el vaso y en el otro caso sí entre en el vaso. Plantead hipótesis. ¿Qué creéis que ha ocurrido? A veces hay que darles una pequeña ayuda, pero en ocasiones encuentran la solución. Después, lleva la hipótesis a término, es decir, diseña un experimento. La idea que se te ha ocurrido, plásmala. Si funciona, pues tu hipótesis será correcta. Si no funciona, pues olvídate de la hipótesis y plantea una nueva. Ya digo que en algunas clases ha habido que hacerles una pequeña trampa. Primero no se lo digo, pero me ven manipular aquí dentro, entonces ellos ya piensan que hay otra cosa. Y lo que hay aquí es simplemente, pues, una cuerdecita aquí, pero aquí se divide en dos. Una sigue siendo la cuerda normal y la otra es la cuerda elástica. Entonces, cuando yo tiro de la cuerdecita para que salga, tenemos las dos cuerdas en realidad aquí. ¿Vale? Eso lo hacen ellos y es una aplicación de método científico. Y en primero de bachillerato, pues me serviría para aplicación de las leyes de Newton. Si pasas adelante, bueno, eso sería lo que hemos hecho. Y en primer bachillerato haríamos eso. En lugar de explicarlo como equivalencia de la masa gravitatoria y de la masa inerte, el principio de equivalencia de Newton, lo que hacemos es explicarlo por fuerzas. Entonces, ¿cómo lo explicamos por fuerza? Pues si nos situamos en un sistema de referencia inercial, es decir, fuera del vaso que cae, lo que estamos viendo es que la bolita está sometida al peso y a la fuerza. Cuando está cayendo, la bolita tiene una aceleración inferior a la gravedad, porque hay un peso que es inferior a la gravedad, la resultante entre el peso y la fuerza del muelle, y entonces la bolita se queda retrasada con respecto al vaso. Luego, cuando ya la cuerda está en el interior del vaso, entonces ahora tanto la fuerza del muelle como el peso actúan en la misma dirección, se suman los dos, la aceleración de la bolita se adelanta al vaso, entonces la bolita primero sube, asciende, cuando llega al final vuelve a caer en el vaso. Bien, y me parece que con esto ya, bien, habrá una referencia, si pasa adelante. Esa es la referencia que he cogido. Para el juguete de Einstein es en la Biblioteca Digital de México y luego también, como he dicho, en la Universidad de Canarias tienen un trabajo sobre la equivalencia de masa y energía. Y Manolo, si tengo medio minuto, es una cosa que nos surgió de los alumnos, es un extra. No está ahí y es un extra, pero me gusta mucho. Estuvimos estudiando con los alumnos la conservación de la cantidad de movimiento como repaso en la física de segundo para mecánica. Y entonces, para la conservación de la cantidad de movimiento y las fuerzas interiores, lo que hicimos fue, si das un golpecito con el martillo, evidentemente el carrito se mueve. Pero si el martillo está formando parte del sistema con el carrito, levantamos el martillo, golpeamos y evidentemente el carrito
no funciona. Podríamos sacarlo para verlo igual, ellos no terminan de creerse, sobre todo los alumnos pequeños, y entonces aquí lo haríamos, fuerza exterior, el carrito se mueve, fuerza interior, el carrito pues no se mueve. Pues muchas gracias. Buenos días a todos, soy Marisa Sánchez y yo vengo de Salamanca, de Almería, de Madrid, de Lérida. Soy de donde paso, pero bueno, soy médico y entonces he tenido que estudiar física para muchas cosas, pero para venir hoy también. Entonces voy a hablar de barrunto tormentas. No sé si alguien conoce esa expresión, barrunto tormentas, ¿os suena a alguien? Entonces, ¿alguien nota que va a cambiar el tiempo a través de los dolores que experimenta en su cuerpo? ¿O que le pica más la cicatriz? ¿O me duele la cabeza? ¿Os suena algo de eso? Bueno, pues esto ocurre, pero desde hace mucho tiempo, y desde hace mucho tiempo se está estudiando. Ya los egipcios, los griegos, los romanos, esto se estudia por qué el cambio brusco de tiempo influye en el organismo. ¿Por qué algunas personas se encuentran más tristes o les duele la espalda o les duelen las piernas? Bueno, esto se está estudiando, ¿no? Bueno, se ha estudiado, es un motivo de curiosidad desde hace mucho tiempo. Entonces, hoy en día se sabe muy poco de esto, pero se sabe que un 30% de la población es meteosensible. Lo experimentan a través de cambios de dolores de cabeza o de estas manifestaciones, estos síntomas. Es decir, que barruntan los cambios atmosféricos a través de su cuerpo. O sea, cada vez que se altera una variable atmosférica, el cuerpo tiende a adaptarse. Entonces, vamos a dar una serie de explicaciones para intentar entender qué es lo que ocurre. A nivel de presiones, aparte de la presión arterial, el cuerpo tiene una presión. Esta presión interna del cuerpo tiende a estar en equilibrio con la presión del medio en el que se encuentra. Y habitualmente la diferencia de la presión interna con la presión externa del medio en que se encuentra el cuerpo el cuerpo se adapta y nota unos síntomas que son los que expresa. Si las presiones son bajas, a altas altitudes, el cuerpo se encuentra más cansado, mucho más decaído, deprimido, porque tiene que hacer un esfuerzo un poco más grande en sujetar la estructura de su cuerpo. Si la presión atmosférica es alta, el cuerpo se encuentra más a gusto, nos encontramos mucho más animados porque se sostiene mejor, encontrando presiones altas dentro de unos valores normales. Bueno, pues vamos a hablar también de la atmósfera, que de esto entendéis vosotros muchísimo. La composición de la atmósfera, un 78% es nitrógeno, un 20% oxígeno y luego otros gases, entre ellos el dióxido de carbono, un 0,03, y otros gases inertes. Entonces, para esto sí que ya tuve que empezar a estudiar las leyes de la física y nos van a ayudar un poco a entender qué es lo que pasa. A través de la ley de Dalton, ya sabéis que las presiones ejercidas por una mezcla de gases es la suma de las presiones de sus componentes. Con esto sí que podíamos llegar a entender, por ejemplo, como cuando subimos a lugares con bajas presiones atmosféricas, se nota el fenómeno de la hipoxia. No es que la ley de Dalton nos lo explique, porque explica esto, pero cuando pasamos a sitios donde la presión baja, pues se nota hipoxia. Lo que quería también decir aquí es que nosotros inspiramos, por cada 100 mililitros que inspiramos, pues lo que interviene en la hematosis es el oxígeno y el dióxido de carbono. El nitrógeno pasa, entra y sale, tiende a almacenarse, pero no interviene en la hematosis. Esto nos va a ayudar a entender más adelante otras cosas. Hay otra ley, la de Boyle-Mariot, que nos habla de que a temperatura constante el producto de presión por volumen es constante. ¿Qué ocurre? Cuando baja la presión
aumenta los volúmenes y esto es fácil de compensar a nivel de aparato digestivo con la flatulencia, el meteorismo, los flatos o los pulmones, que cambia la frecuencia ventilatoria. Sin embargo, esto es más difícil de compensar a nivel de senos maxilares, por eso cuando subimos a lugares con bajas presiones nos puede doler la cabeza, nos duele los senos, o tenemos el dolor de oídos, porque si no está bien limpia la trompa de siempre Eustaquio, pues entonces se obstruye, es más difícil de compensar, por eso notamos los dolores de oídos. Y la ley de Henry, que habla de la cantidad de un gas en solución, que es directamente proporcional a la presión y al coeficiente de solubilidad. ¿Qué ocurría con el nitrógeno que está interviniendo, pero no, que pasa de un lado al otro, pero no interviene en la hematoxis? Tiende a acumularse y una persona más o menos de 75 kilos tiene como 1 litro de nitrógeno en su organismo. Cuando bajan las presiones, ¿qué ocurre? Que el nitrógeno que está almacenado por los tejidos tiende a liberarse para compensarse con el medio externo y entonces esta liberación en forma de burbujas es la causa de los dolores articulares y de los dolores de cuerpo que tenemos. Esto sería lo que ayudaría a explicar por qué tenemos esos dolores articulares cuando bajan las presiones. Por suerte, el cambio de tiempo, los dolores articulares los tenemos. El cambio de tiempo influye en que aparezcan los dolores, pero no empeoran ni agrava la enfermedad. Había otras explicaciones que estas se han documentado y tienen validez científica, pero he encontrado muy pocos artículos de esto. Lo que sí habla es de todos los esféricos, que es un montón de partículas con cargas positivas y cargas negativas. Las que tienen cargas positivas son como más, las sentimos como más perjudiciales en el organismo, sin embargo, las que tienen cargas negativas tienen un efecto como más protector. Pues bien, precediendo a la aparición de los frentes atmosféricos, aumentaría la cantidad de partículas positivas, siendo las personas con patología crónica las que podrían ser más sensibles a estos cambios de cargas positivas, a estas partículas positivas que aumentan 1 o 2 días antes de la aparición de los frentes atmosféricos. Y bueno, pues nada, como conclusión es que a los seres humanos nos afecta el entorno y los cambios climáticos pues repercuten en nuestra salud.